Muy buenas, un cariñoso saludo, bienvenidos a este taller que tenemos el día de hoy dedicado a la seguridad sísmica. A propósito de que vamos a conmemorar exactamente 5 años desde el terremoto que azotó al Ecuador, ¿no? Específicamente la región de Manabí, la costa norte de Ecuador, centro norte, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver el día de hoy un análisis en forma de taller. El día de hoy no pretendemos hacer una exposición de esta clase, puesto a que, de este tema como tal, puesto a que ya lo tenemos expuesto este tema en varias plataformas. Los invitamos a que revisen esta charla donde nosotros, no solamente yo, sino que las otras personas que también dan la charla. Ojo, esta charla la puede dar cualquier persona que se sienta capacitada para exponer y defender los temas acá expuestos. Son charlas que nosotros hemos liberado para que la gente pueda hacer seguridad sísmica en sus comunidades, para que los bomberos tengan lineamientos claros de cómo realizar la seguridad sísmica. Entonces el día de hoy, a propósito de los 5 años de esta tragedia que hoy conmemoramos, a propósito también de que personalmente pude desarrollar un trabajo de titulación en mi maestría a través de este mismo tema, ¿no? Que es la seguridad sísmica. El día de hoy voy a presentar de manera de taller los contenidos que ofrecemos en esta capacitación que está destinada a salvar vidas, instruyendo a las personas. Voy a explicar cada contenido y ahí voy a dar algunos consejos en relación a cómo hacemos andragogía, cómo entregamos esta información a las personas. Bueno, partimos. Quiero indicar el nombre del taller que tenemos el día de hoy. El taller es Taller de Seguridad Sísmica y Análisis a 5 años después del terremoto del 16A. Debo adelantar que mi análisis no tiene nada que ver con criticar las operaciones de rescate. No, es un análisis un poco más transversal en relación a los temas de fondo que tienen que ver con cómo hemos avanzado en el tema. Instrucciones de seguridad en transmisión web. Para nosotros como agrupación es súper importante que las personas que estén recibiendo esta charla lo hagan de manera segura. Y para esto necesitamos tener un compromiso de seguridad con todas las personas que reciban esta charla. No vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer, pero básicamente le vamos a decir que tiene que estar en un entorno seguro, lógicamente que preserve su salud en todas las acepciones. Me voy a presentar. Mi nombre es Heriberto Moreira. Mi título profesional, bueno, yo soy un ingeniero, tengo una maestría, y para no hacer tanto análisis de mi formación profesional, los voy a invitar a revisar la página pirólisis.com, donde he podido resumir mi currículum de manera muy simple. Eso es para las personas que estén interesadas en mi currículum. Me voy a presentar como capitán de bomberos Ecuador, específicamente capitán del cuerpo de bomberos de Naranjito y de otros cuerpos de bomberos más de mi Ecuador. Eh, Soy profesional de la seguridad humana, me gusta eh, resumir de esa manera mi formación profesional, que usted puede ver en pirólisis.com. Y también soy investigador e instructor internacional en el tema de investigación de incendios, eh, y otros temas relacionados con bomberos y seguridad humana. Señores, vamos a partir de inmediato con esta exposición y quiero decirle que para mí es un verdadero privilegio estar hoy con usted y quiero decirle también que yo me declaro fundamentalmente un ignorante, lógicamente un eterno ignorante, porque creo que es la base para que usted pueda seguir aprendiendo, para que todos sigamos aprendiendo. Siempre tenemos que de alguna manera reconocer que hay cosas que no sabemos, que no comprendemos, que cambian
que creíamos que sabíamos, pero no sabíamos, etcétera. Es un proceso natural, importante y fundamental. Los voy a dejar invitados a nuestro espacio deadlautaro.com, ya que esta charla se hace desde el Dead Lautaro Internacional, Dead Lautaro Ecuador, y también desde el Cuerpo de Bomberos de Naranjito, representando el Cuerpo de Bomberos de Ecuador, para todos los compañeros bomberos de Ecuador y la región completa. Contenidos. Como les dije, este es un taller. Esta no es la exposición del tema como tal. Entonces, como no es la exposición del tema como tal, debo partir diciendo que es súper importante que usted parta por normas de seguridad siempre, sea presencial o no. Presente el tema. Preséntese usted. No presuma de conocimientos que no tiene. No es necesario. Sea humilde con lo que sabe y con lo que no sabe. Recuerde que siempre está la posibilidad de que haya gente que sepa mucho más que usted. Y de hecho es muy probable que así sea. Recomendación. Sea claro en los contenidos que va a exponer. Nosotros hemos dividido esta presentación en 4 secciones. Una sección de definiciones, donde básicamente hablamos de qué son las placas, qué son los movimientos telúricos, qué es un terremoto, etcétera. Lo básico. Lo básico. Tal vez hay gente que lo tenga recontra dominado, pero resulta que nosotros nos debemos a la comunidad completa, a personas que no tienen ni idea. Y tampoco tienen formación a veces, entonces usted tiene que ser muy solidario al entregar la información. Luego viene un análisis técnico. En este análisis técnico, básicamente empezamos a ver las escalas en las que se miden los terremotos. Luego, y empezamos a ver también algunos términos técnicos que son básicos para entender el tema. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Luego, se hace un análisis comparativo, donde hablamos de otros terremotos, de terremotos suscitados en México, en Chile, en Haití, bueno, en otros países, en Japón, y nos comparamos en el sentido solamente de datos, ¿no? En el sentido de números, en el sentido de las magnitudes, las intensidades, los muertos, que son datos duros que tenemos. Y luego, como última sección, llegamos a las recomendaciones. Nosotros creemos profundamente que para educar a las personas, para educar a un adulto, usted tiene que hacer que él comprenda. Usted no tiene que esforzarse en repetir una frase que ni usted mismo comprende. Usted tiene que hacer que este adulto comprenda para que él mismo tome conciencia final de su seguridad y pueda aplicar las recomendaciones que queremos entregar. Recuerde que hay un montón de conceptos preconcebidos, preconceptos en realidad, que tienen las personas que son bastante errados. Me gusta partir esta exposición desde haciendo una comparación de lo que sabemos versus lo que creemos. Dicho de manera simple y de manera dura, aquí lo que busco es eliminar el chisme. El decirle a las personas que hay información de primera línea, información que viene desde fuentes oficiales, y también hay información que te lo da la señora Juanita de la esquina, que es una señora que a ella le contaron, a una persona que le contaron. ¿Me explico? Ojo, tal vez la señora Juanita de la esquina es una geóloga altamente reconocida y estoy hablando tonteras. Acá yo pongo unas imágenes que tienen que ver con Hollywood, tienen que ver con... Bueno, en realidad, lo que busco al poner estas imágenes, en una primera instancia mostrando olas de 500 metros de altura, imágenes de la película de La Roca, La Falla de San Andrés. Digo claramente que esto es Hollywood, que esto no pasa en la vida real. Y que no necesito que las cosas sean tan catastróficas para que sean suficientemente catastróficas para el ser humano. Ejemplo,
el entorno pandémico en el que estamos, ¿no? No necesitas que se te derrumbe un edificio o que haya una ola de 500 metros para matar y hacer sufrir a la humanidad. Por otro lado, está la información que tiene que ver con lo gente que opina, ¿no? Luego de un terremoto, luego de un evento sísmico mayor, hay un montón de hecho, luego de cualquier tragedia, incluso también luego de un incendio, suelen aparecer, eh, eh, yo le llamo expertos de ocasión, ¿no? Expertos de ocasión, y que no es muy seria su opinión. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de mostrar esta gente que habla básicamente tontera, por un lado, y por otro lado fantasía, como Hollywood? Es indicarle a las personas que esto es información basura, que a la hora de decidir cuáles son los elementos que tienen que ver con preservar la vida de las personas, esto es nada más que basura. Acá no les voy a hacer una lectura, ¿no? Pero yo sí les leo a las personas la definición de creer versus saber, para entender de que la información que tenemos que dominar, entender y procesar para salvar la vida de nosotros y la de las personas que amamos, tiene que ver con el saber, no con el creer. Bueno, acá damos recomendaciones que tienen relación a la información que le entregamos a las personas, a las listas de supuestos fallecidos, etcétera. Somos muy delicados con la información, porque es un entorno de mucho cuidado. Luego, aquí empieza una exposición de lo básico, ¿no? Dice, remitámonos a la ciencia, pero lo dice básicamente de manera muy humilde. Hablamos de ciencia de cuarto grado básico, po. Hablamos de la ciencia que usted aprende en la primaria, pero que usted aprende en la primaria, pero que luego va olvidando, ¿no? Por razones obvias. Usted va aprendiendo otras cosas. No es que usted sea un ignorante, no es que usted... No, me explico, quiero ser muy claro y muy delicado y entender de que son temas que de pronto tenemos que repasar con la comunidad. Acá hablamos de las capas de la Tierra, de las profundidades, etcétera. Luego, tenemos una conversación en relación a la teoría de las placas. ¿Desde cuándo existe la teoría de las placas? ¿Cuáles son el mapa de placas que hasta el día de hoy tenemos identificados en el mundo? Entonces, estos son temas que se pueden conversar y extender dependiendo del público que tengamos, ¿no? Pero es muy importante dejar claro que la teoría de placas es un tema absolutamente nuevo para el ser humano, que no tiene más de 100 años, que recién estamos comprendiendo. La dinámica de placas, en consecuencia, el criterio es exactamente el mismo, estamos recién conociéndolo. ¿Por qué se mueven estas placas? Acá explicamos a través del calor, del movimiento convectivo, de la diferencia de temperatura, de un núcleo central sólido que crea electromagnetismo al girar con un sentido inverso al que gira la Tierra. Luego las capas de fusionadas que son el manto, ¿no? Entonces, para resumirlo, insisto, dependiendo del entorno, dependiendo de tu público, se deja muy en claro diciendo que estas placas se mueven por un fenómeno finalmente convectivo, por diferencia térmica. Movimientos de las placas tectónicas. Acá en un video, Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, lo vamos a ver en porque realidad es se bastante mueve. interesante. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años. Bueno, de hecho, yo no le voy a poner los videos para que la idea es que usted lo vea, luego descargue la presentación y pueda exponerla, ¿no? En su comunidad. Esa es la idea de este taller. Y si usted, no sé, pues, es una persona que lo está viendo desde su casa, también que aprenda, ¿no? Y le pueda aplicar este conocimiento o traspasárselo a su familia
idealmente. A través de este video explicamos los movimientos constructivos, destructivos, los límites transformantes, para entrar a la parte técnica del movimiento tectónico. Luego que ya vimos este esquema de movimiento de placas, empezamos a explicarnos cuál es la dinámica de movimiento que tiene finalmente un temblor, un terremoto. Y usamos esta imagen donde claramente se ve el movimiento convectivo, subductivo de la placa marina y la placa continental, que es más densa, que se mantiene en la parte superior. Esta placa, cuando entra al manto, se vuelve a fundir. Y lo que estamos viendo en la parte central, que es básicamente una dorsal oceánica, es el lugar donde nace la nueva placa, donde se va exponiendo y por una diferencia térmica se va solidificando y va empujando y va alimentando este dinamismo, esta dinámica de movimiento producido finalmente por temperatura. Acá hablamos de la mecánica de las fallas. Si usted no domina mucho el tema, por favor, pegue una mirada a los videos donde vemos, explico esto, tampoco de manera así maravillosa o para escribir un libro. No, de hecho lo hago de manera bastante simple, porque es un conocimiento que está enfocado a que las personas entiendan muy claramente, para que luego simplifiquen, sumen ahí 2 más 2, 4, y entiendan que el 4 significa el nivel de protección que de pronto ellos tienen que aplicar. Luego entramos acá a algunas definiciones. Hablo de la definición terremoto porque es fundamental. Terremoto es una palabra que se divide en dos, en terra y motus, por el otro lado. Terra, tierra, motus, movimiento. Significa movimiento de tierra. Es un error creer que está bien dicho temblor y mal dicho terremoto. Que está bien dicho sismo y no temblor. ¿Ya? Da lo mismo. Aquí no nos vamos a poner semánticos. Bueno, incluso si nos ponemos semánticos, lo correcto es terremoto y terremoto es movimiento de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy pequeño que sea el sismo, o el seísmo, que es lo mismo, significa que es considerado un terremoto. Terremoto es movimiento de tierra. Si usted está parado en la esquina y pasa un camión y se mueve la tierra, eso es un terremoto, movimiento de tierra. Entonces, no le dé muchas vueltas a este tema, a discutir con la gente o entrar en discusiones que de pronto son semánticas. Luego, definiciones claves, definiciones como hipocentro, epicentro, onda sísmica, falla. Son definiciones que usted tiene que tener muy claro, sobre todo si va a exponer el tema. Y acá, sí, yo lo voy a invitar a que vea nuestra presentación, porque ahí lo explico de manera más extensa. Pero no por eso no lo vamos a repasar. Hipocentro. El hipocentro es el lugar donde se produce la liberación de la energía. Es el lugar de la interfalla. El hipocentro tiene, entre comillas, un primo hermano en la superficie, y este primo hermano se llama epicentro. La diferencia entre placa y placa, el límite es la falla. Y desde el hipocentro se libera energía en forma de ondas. ¿Qué tipo de ondas? Ondas sísmicas, ondas de movimiento. Y estas ondas se liberan desde el hipocentro. Estos 4 conceptos, que, insisto, explico de manera un poco más extensa en los videos que ya están expuestos, son súper importantes que los entienda el expositor para que los pueda exponer y explicar de manera muy sencilla a las personas. Otra definición clave es intensidad. La intensidad es cómo se percibe el movimiento dependiendo de varios factores. Dependiendo, por ejemplo, de qué tan profundo es el hipocentro. Dependiendo, por ejemplo, de qué tan alejado estamos del epicentro. Pero también depende, por ejemplo, de los tipos de suelo y otros factores. Plano de Benioff. Este es un concepto súper interesante porque es un concepto que explica la relación entre los movimientos sísmicos y los volcanes.
la intensidad volcánica y los sismos están relacionados directamente a través de qué? A través de este concepto muy interesante que se llama plano de Benioff. Luego hablamos de los tsunamis. Hablamos de cuáles son los factores que tienen que ver con un tsunami. Crecimiento rápido, altura de la ola, distancia de inundación. Son conceptos que son importantes cuando hablamos del tema tsunami. Luego hablamos de intensidad, magnitud. Ojo, que me gusta, cuando hablamos de tsunami, me gusta que tengamos toda la información junta. Aquí, al parecer, nos saltamos un poco. Bueno, intensidad y magnitud. Esto es importante. Dejar claro a la gente que cuando hablamos de intensidad, hablamos de Mercalli. Cuando hablamos de magnitud, hablamos de Richter. Mercalli es una medida subjetiva que tiene que ver con el daño que nosotros percibimos que produjo un terremoto. Yo siempre, un poco en broma, digo que el instrumento que usa Mercalli es el ojímetro. Por otro lado, la magnitud, o sea, Richter, la escala de Richter, es una medida dura, es una medida objetiva, que se mide a través de un instrumento llamado sismógrafo. Acá explico, y usted también debe explicarlo de manera muy clara, cuáles son los grados de Mercalli, cuál es que mide la intensidad de un terremoto, y bueno, cómo se divide, ¿no? Y cómo se aplica, básicamente. Insisto, hágalo de manera sencilla. A nadie le interesa cuánto usted sabe. Lo más importante es cuánto usted puede enseñar. Richter mide la magnitud de un sismo, seísmo, terremoto, terremotín, terremotón, dígale como quiera. Si usted lo entienda, o sea, si usted lo entiende y puede explicarlo, finalmente le puede decir como quiera. Yo lo único que le digo, trate de no confundir a la gente. Váyase por una línea y trate de no confundir a la gente. Entonces en Richter lo mismo. Hablamos de la escala logarítmica, que no es una escala lineal, la diferencia entre un paso y otro, que son 32 veces, etc. Acá hacemos una comparación entre las dos escalas. Y luego, bueno, aquí viene tsunami. Y de hecho, creo que la imagen de tsunami que vimos viene después de esta. Entonces, primero, definir lo que es un tsunami, un maremoto, decir que es lo mismo, básicamente es lo mismo. Y luego, ir avanzando en este tema, al igual que lo hicimos con el tema sismos, ¿no? Esto es importante. Cuando explicamos cómo se produce un tsunami, debemos explicar que es una alteración del suelo marino. Y el suelo marino se altera principalmente porque tengo un epicentro marino. O sea, tengo un sismo que tiene un epicentro que está en mar. Esta alteración, esta perturbación, se produce que se eleve una columna de agua. Y esta diferencia de presión de columna de agua hace que se desplacen masas de agua al lado y lado del epicentro. Lo cual produce o podría producir lo que conocemos como maremoto, ¿no? Que son trenes de olas que llegan a costa. Algunas veces muy destructivos. Por otro lado, tenemos un ejemplo de un tipo de tsunami que es nuevo en la ciencia, ¿no? O sea, tal vez, y de hecho así es, ¿no? Siempre existió, pero nosotros no lo habíamos ni siquiera considerado, que es un tsunami provocado por deslizamiento de masas de tierra. Principalmente, por ejemplo, cuando se derrumba un edificio por alguna razón, o se derrumba un pedazo de ladera, o se derrumba, por ejemplo, un volcán. Esto estamos viendo un tsunami que se produjo cerca de Australia, donde el Neo Krakatoa colapsa una de las paredes y crea un tsunami que finalmente llega a costa de manera muy destructiva. Este tsunami que empieza con una diferencia de alrededor de 1 metro,
llega de manera, insisto, de manera muy destructiva con alrededor de 1,5 metros, 2 metros a costa, haciendo gran destrucción pero con poca penetración. Luego acá hablamos del cinturón de fuego y la relación que existen con los volcanes. En Ecuador, el último terremoto importante que tuvimos luego del terremoto que hoy estamos conmemorando, antes, disculpen, del terremoto que hoy estamos conmemorando, fue un terremoto en 1906, específicamente de 8.8. Bueno, esto sí lo invito a que revisen la información que tenemos ya expuesta. Acá luego hablamos de los sistemas de alerta temprana. Y acá, con esta explosión, nosotros explicamos de qué se trata un sistema de alerta temprana. Lo que acabamos de ver fue, primero, el movimiento de la explosión. Primero, ese destello, lo que usted está viendo ahora, eso es la explosión. Pero la velocidad de la luz es mucho más rápido, entonces podemos verlo antes de que lo escuchemos. Y lo explico de esta manera porque aquí hay una diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido, que es parecida a la diferencia que existe entre las ondas P y las ondas S, siendo las ondas P mucho más veloces. Y estas son las ondas que detectan estos sistemas, ¿no? que tienen ese sonido. ¿Se pueden detectar los terremotos? Esta es una pregunta muy interesante, que antiguamente se contestaba de manera categórica, así, no se pueden detectar los terremotos. Científicamente no se puede. Hoy en día se ha avanzado un montón en este tema. Se ha avanzado con estudios, se ha avanzado estudiando de manera cruzada temas que tienen que ver con aspectos puntuales de la morfología de un terremoto. Acá, por ejemplo, les quiero presentar a un colaborador de nuestro grupo, que es el doctor Teófilos Turqueridis. Y este doctor, por ejemplo, es un señor que apoya en conocimiento a bomberos en los temas puntuales de geología. El hombre es un griego ecuatoriano. Yo creo que estaría dispuesto a decir que es ecuatoriano griego ahora. Pero es un señor que, bueno, que ha vivido muchos años en Ecuador y que le ha entregado mucho al desarrollo de la ciencia en nuestro país. Quiero destacar el trabajo de él, quiero que usted lo busque y se puede asesorar por esta persona que incluso apoya a los bomberos de manera gratuita. En este video vemos 15 años de terremotos en 45 segundos. Que no se lo voy a poner porque usted lo pueda ver luego de que baje la presentación. Luego, en la presentación que usted puede ver en video, hacemos un análisis pequeño de estos grandes terremotos, ¿no? Primero, el gran terremoto de Valdivia, 9.5, el terremoto más grande medido por el ser humano. Luego el terremoto de Tailandia, luego el terremoto de Haití, luego el terremoto de Chile, luego el terremoto de Japón, hasta llegar a nuestro terremoto. Acá hacemos varias reflexiones, y reflexiones muy duras. Los invito a ver los videos. ¿Por qué? Porque nuestro terremoto, primero, la respuesta al terremoto fue un caos total. Se salvó muy poca gente. Se recuperaron cuerpos, sí, claro. Pero la forma, el ordenamiento en el rescate fue terrible, vergonzoso. Lamentablemente nos faltaba gente con un nivel profesional y técnico elevado frenteando estos temas y no fue posible. Acá pues, vemos en un video cuál es la reacción del EQ 911 de Guayaquil. Bueno, lo vamos a adelantar un poco, ¿no? Pero básicamente, destrucción, caos, la gente no supo qué hacer. Este es un video donde vemos lo que pasó en Pedernales, ¿no? Que fue el epicentro, un video durísimo. De una de las pocas construcciones que quedó en pie en Pedernales, así de duro. Nos habla de los movimientos axiales violentísimos. Gente desesperada.
gente que nunca había sentido un temblor en su vida, ya que, como comprenderán, hay mucho tiempo entre 1809, que fue el último terremoto, y lo que nos pasó. No tenemos una cultura en Ecuador, una cultura reactiva, o sea, una cultura proactiva, ¿no? Básicamente, ¿no? Que, como en Chile, ¿no? Que hay más resiliencia, porque hay más tragedia en este tema. Es una tragedia que tiene una repetitividad eh, eh, superior en Chile, y eso hace que las fuerzas de o sea, no solamente las fuerzas que van a contener una situación como esta, sino que las políticas de gobierno y las personas interioricen este tema de manera muy seria, que es lo que hoy nos falta en Ecuador. Este es un video muy duro, donde hoy no lo voy a poner completo, pero básicamente es un video donde yo muestro a dos niños que están atrapados bajo los cuerpos de los padres. Los cuerpos de los padres, lamentablemente los padres ya habían fallecido, pero los niños estaban atrapados bajo los cuerpos de ellos. Y es una escena muy dura. ¿Y por qué lo muestro? Lo muestro porque cuando hablo con la comunidad, para mí es súper importante indicar que cuando hablamos de una tragedia como esta, no podemos hacer, comillas, turismo de solidario. No podemos ir a zona cero si no tenemos la capacidad, la autorización, el material, la instrucción, etcétera. Tenemos que dejar que el tema lo ordenen las fuerzas de apoyo. Y también lo muestro para mostrar los verdaderos héroes de este terremoto. Los verdaderos héroes de este terremoto no fueron las ciudades más importantes de Ecuador. Los verdaderos héroes de este terremoto no fueron los cuerpos de bomberos o los profesionales que fuimos a ayudar a nuestros hermanos en esta situación. Los verdaderos héroes de este terremoto fueron los bomberos de la zona. Los bomberos que hasta hoy no tienen construidos sus cuarteles. Ellos son los héroes. Jamás habíamos visto a unas personas poniendo una gata de vehículo, levantando un muro y salvando niños sin instrucción, con puro corazón. Con puro corazón. Aguerridos, bomberos ecuatorianos, sin recursos. Ellos son nuestros héroes. Y para ellos va dedicados también este reconocimiento. Ya vamos a hablar de ello al final de esta charla. ¿Cuántos responsables han ido a la cárcel por las construcciones inadecuadas? Y esto debo decirlo fuerte y claro. El factor de muerte más importante en el terremoto fueron las construcciones. Acá podemos ver un centro comercial en Manta destruido absolutamente, derrumbado, con una cantidad de personas impresionante fallecidas. El primer trabajo asignado por el ejército es hacer una búsqueda acá en este centro comercial que está absolutamente colapsado. En este momento vamos a armar el CAN y el equipo para poder tratar de ver cómo ayudamos, cómo hacemos algo. Zona de guerra. Duro. Bueno, yo voy a hacer acá un pequeño paréntesis, ¿no? Yo acá voy a mostrar el equipo, estas personas que están con estas camisetas de color, son las personas que fueron conmigo, con un equipo, en realidad yo fui con ellos, con un equipo de trabajo, una pequeña fuerza de tarea, independiente, con todas las de la ley. Teníamos un integrante que tenía un perro rastreador. Teníamos gente de rescate, teníamos un compañero policía de seguridad, porque era un entorno muy duro. Entonces nosotros siempre nos pusimos a disposición del COE. Nos pusimos a disposición, porque lógicamente queríamos hacer las cosas de manera muy ordenada. Y fue un caos total, un caos muy penoso. Acá, por ejemplo, en este sector no nos dejaban entrar porque a cargo estaba un señor político que quería meter una máquina para sacar rápido los escombros. Y esto también quiero decirlo fuerte y claro. A nosotros no nos interesa el color político de turno. No nos interesa. Lo que nos interesa es que nos den el espacio para trabajar
y poder salvar vidas, puesto a que para eso estamos preparados, para eso nos entrenamos. Bueno, este terremoto de México es posterior, por eso lo mostramos, y también lo mostramos para, bueno, lo mostramos para que la gente pueda visualizar un temblor en un terreno muy parecido al de Guayaquil. Ciudad de México, una ciudad preciosa, tiene un terreno muy parecido a Guayaquil, pantanoso. Y se suceden estos fenómenos subductivos de la Tierra. Y bueno, y también hay construcciones pésimas, como en Guayaquil y como en otros países. Por otro lado, México también tiene construcciones excelentes, sismorresistentes, que no tienen ningún problema, ¿no? Pero bueno, creo nosotros solemos, nos comparamos mucho con México, puesto a que nos parecemos mucho en la construcción. A pesar, y esto debo decirlo muy claramente, de que México tiene, al menos Ciudad de México, tiene proporciones absolutamente distintas. Estamos hablando de una metrópoli gigante, una ciudad muy grande. Bueno, y por otro lado, preciosa. Sismoresistencia. Esto es importante. Durante los talleres de desarrollo para hablar de seguridad sísmica, nosotros debemos dejar muy en claro la sismoresistencia. ¿Qué es el concepto de sismoresistencia? Y para eso está, bueno, este pequeño extracto que no lo voy a leer, pero creo que usted puede leerlo, ir por partes y analizarlo y hacer una excelente exposición de este concepto que tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro que el concepto antisísmico no existe, que está mal dicho. Por otro lado, aquí hay 4 conceptos que este caballero explica de manera espectacular: periodo, aceleración, centro de masa y flexibilidad. Bueno, los animo a ver y analizar este video, que está excelente. Bueno, acá en estos videos vemos otros sistemas de sismoresistencia, y hay conceptos donde básicamente le decimos a la gente que la sismoresistencia es un concepto que dice que la estructura debe moverse, pero tampoco tanto. Tampoco se va a mover de un lado para otro. Tiene que moverse, pero también tiene que tener la capacidad de poder parar este movimiento, y que su movimiento no llegue a... O sea, tampoco puede prestar oposición al movimiento. Esto, cuando una estructura presta oposición al movimiento, colapsa. Y esta pregunta también es súper importante y es de fondo cuando explicamos el tema. ¿Es correcto hacer evacuaciones? ¿Es correcto estos puntos de encuentro, zona segura en caso de sismo? Esto yo lo he visto mucho en Ecuador, lo he visto mucho en Perú, lo he visto mucho en México. Pero yo los invito a analizar el mismo concepto. Los puntos de encuentro deben estar fuera de la estructura. Yo no puedo poner un punto más seguro dentro de una estructura, a menos que tenga un compromiso de un ingeniero estructural de lo que estamos diciendo. Un ingeniero en seguridad, como lo soy yo, no tiene la capacidad técnica para poder definir una zona segura dentro de una estructura. Así que los animo a revisar este concepto. No le crea a los lugares que dicen zona de menor impacto, zona segura, si está dentro de la estructura. Lo cierto es que cuando estamos frente a un concepto llamado derrumbe súbito catastrófico, que ya vamos a ver más adelante, esto no tiene sentido. Por ejemplo, vamos a ver cómo se comporta estructuralmente una escalera durante un sismo. Y esto es interesante, porque hay muchas personas que dicen que durante el sismo hay que evacuar. Si yo estoy en un piso 12, en un piso 13,
yo lo único que debo hacer es tratar de agarrarme fuerte de donde esté, tratar de que nada me caiga encima y esperar a que pase el movimiento. Recuerde que las escaleras de emergencia tienen un movimiento distinto a la estructura y pueden ser potencialmente mortales. Lo correcto es no evacuar durante un evento sísmico. Derrumbe súbito catastrófico. Y esto es una pregunta interesante que alguna vez me la hicieron y yo siempre la repito cuando hago esta charla. ¿Cómo sobrevivir a un derrumbe súbito catastrófico de un edificio de 20 pisos si usted vive en el edificio, en el piso 8? Y esto es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Porque en realidad le estoy preguntando a usted cómo puede sobrevivir si usted vive en el piso 8 de un edificio de 20 pisos, usted duerme plácidamente en su habitación y en la madrugada se produce un terremoto que derrumba el edificio por completo, lo tira al suelo. Entonces, esta es una pregunta tramposa porque acá yo le voy a mostrar un ejemplo de derrumbe súbito catastrófico. Este derrumbe no se da en el momento, en el segundo del terremoto. Espera unos minutos. Pero si hay gente, la pregunta acá importante es, si hay gente dentro de esta estructura, ¿qué pasa con la gente que está dentro en un derrumbe como este? Y la respuesta es clara. La respuesta es que si es que existen sobrevivientes en un derrumbe de esta categoría, es porque de manera aleatoria, o más o menos aleatoria, se han producido espacios de sobrevida. Lo que alguna vez se teorizó que se llama el triángulo de la vida, alguna vez que eran unas estructuras que se comprimían. Esto puede ser, depende de cómo sea el derrumbe. No es lo mismo un derrumbe tipo pastel a un derrumbe tipo lateralizado. O sea, depende de tantos factores que no se puede asegurar cuál es la dinámica de un derrumbe. ¿Quiénes son las personas que nos asesoran? Y esto también es algo que debemos dejar en claro. ¿Para qué? Para no escuchar a charlatanes. Y para que nuestras autoridades tampoco escuchen a charlatanes. Por ejemplo, si tenemos una persona que está por algún cargo político, en los bomberos, en defensa civil, o en algo como eso, cuando hablamos de temas de rescate o temas técnicos, esta persona debe dar un paso al lado y darle paso a las personas que saben, porque si no lo hace va a morir gente. Entonces, aunque él sea un administrador, tiene que tener claro cuáles son sus límites técnicos, ¿no? Acá, por ejemplo, mostramos un video donde sale... La parte de la sien izquierda. Este video sí lo voy a invitar a que lo vea en la presentación. Pero básicamente es un señor periodista entrevistando a lo que él creía que era un médico, pero en realidad era un señor que iba pasando nomás. Esto pasa cuando las autoridades se dejan asesorar por autoridades de protección civil o de bomberos o de otra entidad y no tienen idea. Cuando no tienen un nivel profesional adecuado. Esto, ojo, que tampoco se trata de discriminar a nadie. Pero si usted va a operar a su hija, si usted va a tomar un avión, usted no puede tener a un señor empírico manejando o operando eso cerebro. Usted necesita un profesional. Y cuando se trata de la vida de los ecuatorianos o de la vida de cualquier hermano de nuestra región o del mundo, tienen que haber profesionales a cargo, no cuenteros. Mitos, prensas y política. Esto también es un conflicto lamentablemente triste cuando se produce un terremoto. Fiesta de políticos, fiesta de prensa y también fiesta de héroes, ¿no? De mitos. En nuestro terremoto, y estoy seguro que hoy van a salir un montón de historias de salvatajes, ¿no? Cuando las historias que más se repetían eran las historias de recuperación de cuerpos y también las historias donde
básicamente le metíamos máquinas a los escombros. O sea, nada de que orgullecernos. Pudimos ver un montón de perros rastreadores, un montón de perros de la policía, pero son perros que buscan droga, po. No son perros que buscan gente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de molestar? ¿Cuál es la idea de crear héroes donde no lo hay? ¿Cuál es la necesidad de mentirle a la gente? Esto fue duro y para nuestra gente fue un trago muy duro. Referentes nacionales, y esto es una crítica dura, fuerte, directa al Instituto Geofísico Nacional del Ecuador, que básicamente deja mucho que desear. Con sistemas antiquísimos de proyección, siempre se equivocan, siempre corrigen según lo que hace Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que esta gente no es que haya que eliminarla, yo creo que esta gente hay que potenciarla. Deben darles los recursos técnicos y sobre todo hacer un cambio de personas, de gente, para que puedan servir mejor al Ecuador. Paradigmas, nosotros aquí hablamos de evacuaciones inadecuadas, de prácticas y ejercicios inadecuados. Es inadecuado que usted haga una práctica de evacuación en un lugar y quiera ponerle rescate, y quiera ponerle fuego, así, nada que ver. Primero, aprenda a hacer una buena evacuación. Recuerde que hay varias razones para evacuar un edificio. Recuerde cuándo evacuar. Nunca antes del terremoto. O sea, discúlpame, nunca durante el terremoto. Siempre después. Comunicaciones ineficientes, inexistentes. Profesionalización de los asesores, ya hablamos, ¿no? Durante el terremoto pasado, habían un montón de señores que jamás nunca se habían formado en nada. De hecho, ni siquiera eran rescatistas ni nada, pero se disfrazaron de bomberos y asesoraban a las personas de gobierno. Y eso es muy interesante, porque todos esos asesores de ese gobierno que estuvo en el terremoto son los mismos que estuvieron después en el otro gobierno y son los mismos que están ahora y siguen siendo los mismos. O sea, realmente aquí hay que hacer un cambio serio en relación a cómo están recibiendo el asesoramiento las autoridades en relación a los temas de emergencia. Improvisación de procedimientos y temas claves. Irrupción de intereses personales o políticos, ¿no? Asquerosa política metida en la seguridad de las personas. Intereses personales, ¿no? Como estos señores no tienen maldita idea de nada, nunca fueron a la universidad, no compraron un título. Entonces su interés es hacer crecer su empresa, ¿no? Y esto es funesto cuando hablamos de la salud y la vida de los ecuatorianos. ¿Existen recomendaciones definitivas? Bueno, y acá empezamos a qué recomendar. Hay tres, aquí hago un paralelo cuando hablamos de Ecuador con Chile. Y digo básicamente que no somos Chile, que no somos México, y que si bien a ser cierto existen recomendaciones transversales, existen también consideraciones puntuales. Y que decir que Chile tiene recomendaciones para el resto del mundo, para los chilenos, no es verdad. Chile tiene recomendaciones para chilenos en Chile. Pero la realidad sísmica de otros países, constructiva, es muy particular. Paso 1, no salga. Es más seguro mantenerse... Y ojo, no le voy a leer el significado. Usted va a tener que investigar un poquito. Pero le voy a resumir la cosa. Paso 1, no salga. Paso 2, mantenga la calma. Y paso 3, busque un lugar de protección sísmica. Con el paso 1 y con el paso 2 estamos bastante claros, ¿no? Acá con el paso 1, no salga. Yo cuento una historia, digo, imagínense, hay una señora cocinando al lado de la puerta de la cocina que sale al patio y empieza el terremoto y ella dice, no voy a salir porque el instructor me dijo que no saliera. Le digo también que use criterio, que es mucho mejor estar afuera de una estructura que dentro. Mantenga la calma, esto es primordial. Y aquí sí lo invito a revisar la información que tenemos ya publicada del tema. Busque un lugar de protección sísmica. Y aquí también lo invito a revisar la información que tenemos porque esta es una parte importante de la presentación, donde básicamente le decimos a las personas que somos responsables de preidentificar nuestro entorno para sobre todo
preservar la salud y la vida de nuestra familia. Acá algunas recomendaciones de dónde... Ojo, nunca le diga a la gente dónde ponerse. Nunca le diga a la gente, este es un lugar seguro. Mejor dígale a la gente, aprenda, o sea, dígale a la gente cómo... Enséñele a la gente cómo reconocer cuáles son los lugares inseguros. Eso es mucho más responsable. Y la recomendación cuarta, que creo que es una de las más importantes dentro del desarrollo del trabajo para mi trabajo de maestría en la universidad, que fue esta, ¿no? Que no existe recomendación definitiva o absoluta. Solo usted sabe la realidad estructural de su hogar y si no es así, debería saberlo, por su propia seguridad y la de los suyos. Si no tenemos certeza de cómo ha sido construido su hogar, jamás vamos a poder darle una recomendación clara. No tenemos idea cómo podría comportarse. Por eso es imperioso que sea usted quien determine la forma en la que usted y su familia se enfrenta a una situación como un terremoto. Recuerde, usted no le puede decir a la gente, ya, no salga, no tenga miedo, etcétera. Busque un lugar seguro. Si usted no tiene idea de dónde vive, si usted no sabe si ya sufrió un terremoto hace un mes atrás, esto es importante. No hay recomendación definitiva. Otras recomendaciones, nosotros incluimos recomendaciones en relación a la mochila de emergencia. No se deje engañar. Hay un montón de gente vendiendo mochilas súper caras. Una mochila de emergencia usted la arma con $10, $15, dependiendo de las necesidades específicas de su familia. Triángulo de la vida. Nosotros queremos dejar claro este concepto, ¿no? Y queremos dejar claro lo aleatorio que es. Y queremos dejar claro también que no es lo mismo un movimiento sísmico superior a 7 grados o inferior a 7 grados, cuando hablamos de estructurabilidad. Y no significa que nosotros tengamos un sismógrafo adentro del cuerpo, ¿no? Pero tal cual lo indica la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile. Cuando estamos en un movimiento telúrico que nos impide trasladarnos de un lugar a otro, que nos hace imposible mantener el equilibrio para trasladarnos, estamos en un movimiento cercano al 7.5, lo que debería indicar que debemos buscar un lugar de protección que vaya en directa proporción a un derrumbe súbito catastrófico. Si no estás en casa, bueno, ¿qué hacer en la calle? Esto también los invitamos a que lo revise. Son indicaciones para darles a la gente que no está en casa. Y este fue uno de los últimos ítems que agregamos. Para también hablarle a una persona que podría potencialmente quedar atrapado. Nosotros nos preguntamos, ¿qué le decimos? Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y pide auxilio. No pierdas energía. Mantente idealmente hidratado. Mantente hidratado como sea. Hay gente que incluso tiene que beber su orina. Busca un objeto idealmente metálico para hacer ruido. No te canses gritando. No pierdas la esperanza. Los bomberos y la gente de rescate en toda la región. México, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Centroamérica completo. Todos tienen la tecnología, la gente y el corazón para rescatarte. Así que no pierdas la esperanza. Luego hablo del concepto de resiliencia. Y bueno, esa es la exposición del taller como tal. Y me gustaría llegar a un punto muy interesante. Que es, siempre es importante hacer un pauteo de los temas que vamos a tratar. Y esto es importante porque cuando terminamos la presentación, luego con esto, con qué hemos aprendido, hacemos un repaso de todo el contenido que hemos expuesto. Y esto nos permite reforzar ahí algunos conceptos que quedaron ahí flojos. Le permite también a la persona que participa recordar algunas dudas que tenía por cada concepto.
Bueno, y esto también hace que la estructura de tu presentación se vea más profesional. Y es lo adecuado, por otro lado. Bueno, vamos a llegar a la pregunta de fondo de esta presentación. Y la pregunta de fondo, bueno, en realidad aquí, antes de llegar a la pregunta de fondo, disculpen, hay unos puntos interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con ver la oportunidad que existe luego de un terremoto. Y esto es un poco doloroso, ya vamos a llegar a la comparación luego de los 5 años del terremoto. Advertencia, cuídate de las redes sociales, hay un montón de información basura. No compartas información basura, comparte solamente información oficial. No le ayudes a esta gente que lo único que quiere es crear caos, y más encima es un delito en este tipo de entorno. No le ayudes a estas personas compartiendo información basura. Y recuerda, no existe recomendación mágica o definitiva. Señores, finalmente, ¿estamos preparados para un nuevo terremoto? Por favor, veamos este reportaje que realizó, bueno, en realidad realizó Telerama, y parte de ello fueron unas consultas realizadas a mi persona. Justamente recordamos un triste episodio que sucedió en nuestro país, porque eran las 6:50 de la tarde del sábado 16 de abril del 2016 cuando de repente nos sorprendió un terremoto de 7.8 grados de magnitud que en tan solo 48 segundos dejó enormes edificaciones, casas y estructuras convertidas en verdaderos escombros y cientos de ciudadanos atrapados entre ellos. El epicentro fue en Pedernales, pero varios cantones también se vieron fuertemente afectados, como Manta, Portoviejo, Esmeraldas, entre otros, y fue también el peor terremoto en Ecuador en los últimos 70 años. Y hoy, a 5 años de este suceso, en las localidades más golpeadas aún falta mucho por hacer y un sinnúmero de obras prometidas quedaron en la nada. Pero ¿estamos los ecuatorianos preparados para un desastre natural como este? ¿Hemos aprendido de lo que nos sucedió hace 5 años atrás? Veamos el siguiente informe que nos preparó Andrea Camacho. Viendo estas imágenes parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido y que hoy se cumplan 5 años de una de las peores tragedias que soportó Ecuador, el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que devastó las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero que se sintió en casi todo el país. Edificios, hoteles, comercios, viviendas colapsaron por el fuerte movimiento telúrico que dejó como saldo 661 personas fallecidas, 6.274 personas heridas y 12 personas desaparecidas. Ciudades como Manta, Pedernales, Portoviejo y Bahía de Caracas fueron las más afectadas, en donde cientos de personas lo perdieron todo. Allí se registraron duras escenas que recorrieron no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Sin embargo, la ayuda no tardó en llegar en la zona cero y la solidaridad de los ecuatorianos resaltó como nunca antes. También varios países colaboraron para el levantamiento de escombros y el rescate a las víctimas. Para la reconstrucción de las zonas más afectadas, el gobierno de esa época implementó varias medidas, entre ellas la Ley de Solidaridad, que subió el IVA al 14%, con lo cual se logró recaudar $3.000 millones para ejecutar las obras necesarias, mismas que en su mayoría nunca llegaron. Pues si recorremos cantones como Manta, Bahía de Caracas, Jama y Pedernales, a pesar de que se ha levantado la mayoría de escombros, aún hay edificaciones como estas, que lucen igual que aquel 16 de abril del 2016. A 5 años del terremoto, aún muchos de nosotros seguimos estando alerta ante cualquier movimiento telúrico y con miedo a que se repita la historia. Pero ¿estamos los ecuatorianos preparados para un sismo de igual magnitud? La respuesta es categórica. Y la respuesta es no, no estamos preparados. Y no estamos preparados por muchas razones. Básicamente se ha avanzado muy poco en prevención.
Eso sí, no se puede desmerecer el trabajo que han hecho las fuerzas de emergencia para tecnificar un poco el rescate, la respuesta, para que no sea un caos como lo fue hace 5 años atrás. Estamos en una etapa donde nuestra preocupación más grande son las políticas en relación a las construcciones, ya que el factor construcción es el factor que más personas mató finalmente, el que significó más muertes. Estamos muy preocupados porque en ese sentido estamos igual. En esta fecha donde recordamos con tristeza lo que sucedió, se hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a no descuidar la preparación y la implementación de medidas que podrían evitar que volvamos a vivir escenas como estas, ya que los desastres naturales no avisan ni previenen y podrían ocurrir en cualquier momento. Bueno, agradeciendo este reportaje hecho por Telegrama, quiero llegar a esta última pregunta, ¿no? Que es básicamente, 5 años después, ¿estamos preparados para un nuevo terremoto? Bueno, ya lo contesté en la nota, pero quiero destacar también que las fuerzas de respuesta, los bomberos en Ecuador, 5 años después, aún no tenemos claves unificadas. 5 años después no tenemos una estructuración de nuestro organigrama nacional. Estamos súper dispersos, con intereses personales, inmersos en los bomberos, con un montón de mercenario político y económico metido dentro de nuestra institución, que le ha hecho muy mal. Quiero agradecerles a nuestros hermanos bomberos de la zona, nuestros héroes de esta jornada, a solidarizarnos con todos nuestros hermanos ecuatorianos que perdieron algún ser querido. Agradecer a todas las personas que asistieron en este terremoto. Agradecer a mi equipo que me acompañó y que luego recibió una especie de reconocimiento, como un pequeño diploma, que también decía duramente que no fue posible rescatar a nadie y que íbamos a trabajar duro para que algo como eso no se repitiera, al menos desde nuestro punto de vista, desde la respuesta. 5 años después estamos igual. 5 años después, a menos en la parte estructural, los bomberos igual han hecho esfuerzos por tratar de organizarse, de tener procedimientos, de tener actualización en los temas de rescate urbano, etcétera, ¿no? Y lo han hecho bien, Es un proceso largo, no se hace ni de un año para otro, ni de 5 años. Es un proceso largo y continuo. Y tiene que hacerse en un entorno político serio. Si no, no es viable. Bueno, señores, eso es todo. Espero que les haya agradado esta exposición. Gracias por su atención. Los invito nuevamente a que nos acompañen en nuestro espacio del Lautaro. Y les agradezco al Cuerpo de Bomberos Naranjito del Lautaro Internacional y a los bomberos ecuatorianos por darnos esta posibilidad de compartir con usted. Muchas gracias. Y como siempre, los invito a revisar nuestro material gratuito y también, como siempre, quedamos a vuestra disposición 24/7. Muchas gracias.